retrospectiva hacia TV número 3. Vamos avanzando despacito, son muchos contenidos. Los voy a ir eligiendo aleatoriamente para poder ir mostrando, ¿no? El camino que hemos transitado. Hasta a mí me sorprende realmente. La verdad es que hoy mantenemos buenos amigos gracias a aquel entonces, ¿no? Cuando fuimos por primera vez con las cámaras. Así que bueno, bienvenidos, los invitamos a compartir nuestro contenido, a poner ahí el me gusta, a hacer comentarios, eso ayuda mucho los algoritmos y por supuesto los invitamos a ser miembros de nuestro canal para seguir así, no solo generando estos contenidos tan especiales, sino que trayendo a todos ustedes a la memoria, ¿no? Lo que fuimos, lo que somos y bueno, y la expectativa de lo que vamos a hacer. Y hoy voy a traer a Vietnam, ¿no? Que es la resiliencia cultural en el crisol de la historia, un país que tiene mucha afinidad con la Argentina. Y vamos a hablar sobre la historia y la sociedad de Vietnam. Es un país que ha sido testigo de innumerables desafíos, transformaciones, desde la devastadora guerra hasta su renacimiento económico. Vietnam ha sido y sigue siendo un ejemplo de resistencia y adaptación. Desde la época colonial hasta los años de lucha contra el imperialismo, esta nación ha sabido preservar sus tradiciones, su identidad cultural y en el medio de las más diversas circunstancias. Hoy, con su pujante economía, con su pragmatismo, porque también hay que decirlo, y su creciente protagonismo en la política global, Vietnam enfrenta el desafío de mantenerse fiel a sus raíces mientras se adapta a un mundo globalizado. Y en este capítulo, donde está mi querida amiga Paul de Sosa, con quien mantenemos hasta el día de hoy una amistad muy bonita, estamos trabajando juntos como para este acercamiento, ¿no? Que se mantenga entre Argentina y Vietnam. Vamos a reflexionar sobre la tensión constante entre lo tradicional y lo moderno, entre la preservación cultural y el avance tecnológico. Vietnam es como un microcosmos en este conflicto, donde el peso de la historia no solo marca o ha marcado su presente, sino también sus proyecciones a futuro. Hasta qué punto la globalización pone en peligro las tradiciones y cómo puede un país tan cargado de historia encontrar un equilibrio que le permita avanzar sin perder su alma. Vamos a seguir avanzando, pero mientras tanto muestro este programa que hicimos ahí en Asia, Lejano Oriente. Bienvenidos a esta nueva edición de Asia, Lejano Oriente. Hoy vamos a hablar con una amiga que hemos hablado hace muchos años y que ha dedicado buena parte de su vida a las relaciones con este país al cual nos identificamos tanto, que es Vietnam. Paul de Sosa, presidenta del ICAB, el Instituto de Cultura Argentino-Vietnamita. Poldi, muchas gracias por permitirnos acercar a tu casa nuevamente y por, bueno, conocer esta relación tan cercana que ha tenido con Vietnam durante tanto tiempo, ¿no? Poldi, ¿cómo fue tu primer contacto con Vietnam? Bueno, mi primer contacto tiene que ver con que cuando yo era jovencita era la guerra de Vietnam. Yo vengo de la cantera cristiana. Yo fui educada en una familia católica y me zumbé muchos años de monjas alemanas, el colegio, y luego todo un compromiso social en un momento en que la Iglesia Católica se comprometió con toda una filosofía, una política como institución frente a lo social muy comprometida, que fue los años 60. Y en este caso yo fui una de las personas de aquella generación joven muy influida en cuanto
al compromiso que nos debemos con lo que pasa en tu país y en el mundo. Bueno, en un momento yo vivía en Londres y tenía compañeros de trabajo que me invitaron a las manifestaciones que se hacían contra la guerra de Vietnam, pidiendo la paz por Vietnam. Entonces, bueno, yo participé, las primeras cosas que hice fue ir a estas manifestaciones con ellos, y a partir de allí es que conocí a los vietnamitas. Además me tocó en 1968 la paralización de Francia en el mes de mayo, y yo tenía muchos amigos en Francia, así que me fui para allá, no me podía perder esa situación tan conmovedora, porque fue una cosa alucinante. Y la conciencia de la época se llamaba Vietnam. Eran atrocidades que se hacían, y entonces, a pesar de que no contábamos con los medios de comunicación de hoy, con los de la época era algo constante que flotaba en el aire. Sí. Y marcó mucho, principalmente acá en la Argentina, porque digamos que los argentinos tienen una conexión especial, o sea, tomaron como suya, ¿no? aquella guerra, aquellos momentos, o sea, ¿Cómo veías los vietnamitas en aquel entonces? O sea, ¿cuáles eran las sensaciones? Porque así como ellos eran tan lejanos para nosotros debíamos realmente ser lejanos para ellos también. Claro. ¿No? ¿Cómo sentían que alguien de tan lejos los apoyaran tanto? Muy lejano. Ya lo creo, y acá no había misión diplomática vietnamita. Acá nosotros teníamos un embajador, cuando se establecieron las relaciones Argentina-Vietnam, el embajador que atendía a Argentina era concurrente y estaba con sede en Praga. Así que mira cuán cerca estaba el embajador que nos tenía que atender. Digamos, pero ya vietnamitas presentes en el país llegaron en enero de 1995. Y de ahí en más se echaron las bases para la embajada, hasta que llegó el embajador ya nombrado, y los dos países abrieron sus embajadas, Argentina también, en Hanoi, y se establecieron las relaciones. Pero yo tenía un antecedente con ellos ya de trabajo fuerte, porque yo estuve en la universidad en Chile, y en el año 1970 triunfó en las elecciones presidenciales Salvador Allende. Y en enero de 1971 apareció la primera misión vietnamita en el territorio sudamericano. Y que era muy pequeñita, era un embajador, un funcionario de embajada y un periodista. Y bueno, y se quedaron en Chile, y nosotros, yo vivía en un hogar universitario, que era una efervescencia total con la unidad popular y las medidas del gobierno socialista. Es decir, que ahí ensamblaba muy bien el tema de Vietnam, la solidaridad con Vietnam, etc. Y bueno, obviamente todo eso estalló por los aires el 11 de septiembre del año 73. Se acabó el instituto, se acabó el hogar universitario, se acabó todo, porque llegó Pinochet y su golpe militar. Pero como estos vietnamitas hablaban español, los seguí viendo a lo largo de los años. Ahí quería detenerme. Es sorprendente cómo buena parte de los vietnamitas, principalmente los diplomáticos con los cuales tenemos siempre muy buena relación, manejan tan bien el idioma. Contanos un poco por qué los vietnamitas hablan español. Es algo que hablan español porque en el año 1959 triunfó la Revolución Cubana. Y Fidel era un joven de lo más apasionado y estaba horrorizado con lo que pasaba en Vietnam. Quería ayudar, pero no tenía medios de ninguna manera para ayudar, y tan lejos mucho menos. Claro. Y bueno, dándole vuelta a la idea cómo hacer para echarles una mano, se le ocurrió una idea muy especial, y se comunicó con Ho Chi Minh y le dijo: mire, presidente, realmente
quiero ayudarlos, pero no tengo ni un peso partido al medio, necesito que me ayuden a mí. Pero se me ocurrió algo que es gratis para nosotros y para ustedes es de extraordinario valor, es nuestro idioma. Nuestro idioma se habla en 24 países del mundo, es el idioma más hablado en diferentes países y con muchísimo gusto nosotros estamos para ayudar a Vietnam en eso. Además, el Vietnam cuenta con un aspecto que es muy bueno para su defensa, que es su idioma, porque nadie lo habla, y por tanto es una defensa, pero a la hora de comunicarte con el mundo, ellos tienen que aprender, porque el mundo no va a aprender vietnamita, sí, de eso seguro. Entonces, desde el año 1962, en que llegó la primera delegación de estudiantes de Vietnam a Cuba. Era toda una aventura. Estos muchachos, de los cuales yo tengo unos cuantos amigos de esa generación, los ponían en un tren, el tren rumbo a Pekín, y de ahí los cambiaban de tren de Pekín a Moscú, de ahí los cambiaban de tren de Moscú a Odessa a tomar un barco de Cuflet, que era la línea comercial cubana de Marina Mercante, sí, y los mandaban a Cuba. Y en Cuba, desde aquella época y hasta el día de hoy, todos los años llega una delegación grande de estudiantes que están 7 años, 2 para aprender el idioma y 5 para una carrera universitaria. Es decir, que en 7 años aprendes o aprendes. Ahora, vos estuviste poniendo este granito de arena o apoyando mientras estaba en la guerra. ¿Cómo fue este Vietnam de la posguerra? Porque hay que levantarse, ¿no? Hay que, con tantos, ellos han creado un ministerio especial para atender a sus discapacitados. O sea, ¿cómo lo viviste? Bueno, la guerra terminó en 1975, el 30 de abril. Y el país quedó absoluta y totalmente devastado. No es fácil pararse frente a eso. Entonces, su socio principal y ayuda permanente, y sobre todo cuando ellos iniciaron, fueron sus tutores, sus instructores, y quienes les dieron las armas, etcétera, fue la Unión Soviética. Con lo cual, cuando terminó la guerra, los vietnamitas imaginaron que lo mejor sería implementar una economía centralizada al estilo soviético, y en ese camino anduvieron, pero entre el año 75 y el año 85 murieron más de 5 millones de vietnamitas de hambre. Con eso te digo el resto. Sí. Porque si ya te moriste hoy de hambre es porque todo lo demás es una catástrofe. Sí. Pero en el año 1986 se reunió el Congreso del Partido Comunista de Vietnam y decidieron dar un vuelco de 180 grados, cambiaron completamente su política y ahí realmente surgió el nuevo Vietnam, en 1986. Hasta llegar al día de hoy, que es la segunda economía del Asia después de China. Con un crecimiento que poca gente lo conoce realmente. Exactamente. Bueno, y después de Pinochet te viniste a la Argentina y... Sí, pero fue un paso fugaz, porque si Pinochet era un señor tan peligroso, sí, en Argentina estaba el brujo, que era López Rega, que era igual o más peligroso que Pinochet, con lo cual terminé yéndome a Cuba. Yo acá no tenía apoyatura ninguna, primero porque nunca había militado en la Argentina, en ningún partido, y segundo porque yo vengo de una familia absoluta y totalmente militar y comprometida con los militares, en todo sentido, y que en esa situación tan difícil entre Pinochet y el golpe de Estado de acá, de Argentina, cayó Perón, mi padre era un absoluto y total antiperonista,
Y entonces era muy difícil quedarse aquí. Y acá lo que pasó fue muy terrible, pero bueno, también fue el producto de toda una formación de su gente, que yo me enteré hace 2 años en un seminario en la Escuela de Guerra. El director de la Escuela de Guerra en una conferencia dijo que hasta los años 30 todos los profesores de la Escuela de Guerra en Argentina, con la única excepción del profesor de zoonosis y veterinaria, todos los demás eran alemanes y nacidos en Alemania. Es decir, ya tú sabes. Y mi padre era un germanófilo, pero absoluto. Y bueno, y entonces no nos pudimos entender, porque yo no venía de esa generación, yo venía de la militancia social cristiana, con un compromiso muy fuerte, y me fue mucho más fácil arrimarme a la Revolución Cubana, por ejemplo, que al nazismo alemán, te podrás imaginar. Con lo cual, me fui a Cuba, y allá en Cuba estaban los amigos vietnamitas que habían estado en Chile. Nos volvimos a encontrar. Y de ahí nos hemos visto en diferentes países, en diferentes circunstancias. Y en el año 1997, yo fui por primera vez a Vietnam, porque en el 95 llegó el equipo de embajada. En el 96 invitamos a Argentina a la Unión de Mujeres de Vietnam, que tenía como presidenta una mujer absolutamente extraordinaria, la señora Chon My Hoa. Y una militante de la época histórica de Vietnam, 11 años en una jaula de tigre en un agujero, una persona increíble, extraordinaria. Y ella se comprometió muchísimo con nosotros, con Argentina, vino 2 veces para acá, me invitó al instituto. O sea que el instituto nació en el 97 porque me invitaron estas mujeres al Congreso de la Unión de Mujeres de Vietnam para el día de Ho Chi Minh, que es el 19 de mayo, es el aniversario de Ho Chi Minh. Bueno, yo fui y me di cuenta en la realidad de que uno imagina que sabe mucho de un país, pero cuando estás ahí te das cuenta que sabes muy poquito, sobre todo de aquellos temas que no tenían que ver con la guerra y con las circunstancias, sino la cultura de ese pueblo, de 3000 años de cultura registrada, y una filosofía de vida tan distinta, y una militancia budista tan particular, porque también no es que es el budismo igual que en la India, Japón, no, es muy particular de ellos. Y todo eso me pareció alucinante, y dije, bueno, además de la circunstancia de que el Vietnam no tiene deudas ni rencores con nada ni con nadie, a pesar de haber sido invadido tantas veces y masacrado de la peor manera. Sin embargo, ellos tienen una actitud frente al tema del odio y del rencor muy especial. Nosotros somos latinos y es distinto, y acá la cosa va por otro camino. Pero entonces dije, sería bueno, ya que hicimos esta experiencia en Chile, hacerla en Argentina. Y por eso entonces la última actividad del embajador Nguyen Van Dao y la primera de Tran Quan Quan fue la fundación del Instituto de Cultura Argentino-Vietnamita. Y desde entonces, que es un grupo de amigos nada más, que hacemos actividades de intercambio cultural cuando se da la posibilidad, y tenemos mucha buena recepción por los argentinos. A todo el mundo le cae simpático Vietnam. Sí, Vietnam tenía esta particular, pese a que aún hoy en día muchos se creen que estamos hablando de aquel Vietnam de la guerra. O sea, es un poco... Por eso, esa es nuestra tarea, decir que no es el de la guerra. ¿Qué pudo? ¿Influyó de alguna manera esta solidaridad internacional en Vietnam? Muchísimo, muchísimo, y agradecen muchísimo. Porque realmente hubo una gran movida, tan grande que en los Estados Unidos
realmente le hizo tambalear el piso claro, a los grandes sectores militares, políticos, etcétera, porque tenían un pueblo en la calle. Claro, porque fue una gran victoria, no solo una victoria en su propio territorio, pero sino una victoria con una solidaridad internacional. Un apoyo absoluto, grande. No hubo país que no apoyara a Vietnam. Ahora, lástima que como imagen se tardó muchos años en reconocer este cambio, este Vietnam de la posguerra, sí. Es las reformas del Doi Moi, y es el día de hoy que, bueno, lamentablemente uno se cruza con algunos funcionarios, gente que debería tener ya un conocimiento mayor y tiene otra mirada. ¿Por qué se mira todavía Porque así? Era un país cerrado. No era accesible, más allá de que no teníamos los medios técnicos, ni periodísticos, ni etcétera. ¿Quién escribió sobre Vietnam? Muy poquitos, sí. Y sobre todo nosotros, que estamos tan lejos, tan lejos. Aún así, argentinos se movilizaron, por supuesto, se generaron acá movimientos de solidaridad con Vietnam, pero ese siempre es un grupo pequeño de la sociedad. Y hasta el día de hoy nos pasa de ir a hacer actividades y el anfitrión te dice que qué bueno que vienen estos vietnamitas del norte, porque dice, no, mi hijo no es del norte y el sur, no hay más norte y sur, es un solo país. Pero bueno, ahí está nuestra parte de tratar de llegar con información. Llevamos también grupos de argentinos a Vietnam todos los años. Eso quería que me especificara un poco más. ¿Cuáles fueron las actividades que ha realizado el Instituto, el ICAB, y qué es lo que se está haciendo hoy y qué tenés pensado para la continuación, ¿no? Para el futuro? Bueno, mira, este es un grupo de amigos, como te dije, solidarios con Vietnam. Y nosotros no tenemos ningún compromiso oficial con Argentina ni con Vietnam. Nosotros no hemos recibido en 20 años jamás ni un centavo de ninguno de los dos países, ni queremos tampoco. No es un centro... Y los miembros del ICAB tampoco tienen que pagar una cuota, ni tienen reunión el jueves de 5 a 7. No. Es el grupo de amigos que se sabe que están y por ahí se genera tal actividad y entonces uno dice, oye, a ver, ¿quién puede colaborar con esto? ¿Quién va a hablarse de esto? Etcétera. En ese sentido, nadie cobra un centavo. Ahora lo que sí, que como ya Vietnam es un país muy próspero, entonces las actividades que tienen que ver con promoción de ese país, y bueno, el costo logístico lo tiene que pagar la embajada. Eso es una exigencia y lo hacen con mucho gusto, nunca han puesto ningún problema. Y nosotros ponemos la parte de la bisagra del conocimiento del lugar, etcétera, las amistades. Me parece que se ha hecho mucho y aparte es un acercamiento importante, es llevar este conocimiento a la gente común, a mostrar un poco la historia. Sí. ¿No? Nosotros, te voy a decir que si acá no se conoce mucho de Vietnam, en Vietnam de Argentina, salvo el fútbol. No se conoce que todo el mundo durante años de años era Maradona y después era Batistuta y ahora es Messi. Pero si no fuera por eso, Argentina yo creo que ni en el subconsciente. No tenía. Sí, no, salvo por supuesto los que se dedican a temas más específicos, pero si no, no. Entonces nuestra tarea precisamente es esa. Tenemos una escuela allá en un lugar muy bonito, que es una de las 7 maravillas del mundo, de 800 estudiantes, alumnos de la secundaria, y con ellos hemos hecho exposiciones y conferencias, clases de tango, en fin, qué sé yo, de todo un poco. Y Paul, estos cambios en las políticas actuales de nuestro gobierno, o sea, ¿cambió algo en la relación con Vietnam? En realidad no es que nuestro gobierno cambie con Vietnam, sino que el tema es el vecino de Vietnam, que es el que determina muchas cosas.
Estoy hablando, por supuesto, no de Laos. No, estoy más arriba. Estoy hablando de China, la República Popular de China. En la medida en que Argentina negocia sus cosas con China, de alguna manera eso afecta. Por ejemplo, ahora hay un conflicto muy serio en el mar de la China con el archipiélago vietnamita, pero ¿qué pasa? Que los chinos dicen que es de ellos. Entonces, enfrentarse a China diplomáticamente es un poco complicado, porque eso te afecta después convenios con el contrato. Hay una resolución de la ONU que ellos no la han aceptado, porque consideran que los conflictos en su zona deberían ser resueltos entre ellos, no por un organismo internacional. ¿Te das cuenta la diferencia del gigante? Sí. Muy difícil, pero en ese sentido Argentina no tiene mucho para tomar posición definida, solidaria, etcétera. Es muy difícil. Por el lado comercial, bueno, Argentina ha tenido una balanza comercial interesante con Vietnam. Ahora el gobierno argentino está liberando la importación, con lo cual los vietnamitas, te podrás imaginar, más que contentos. Aparte ellos están muy dentro del tema de informática, del software. Creo que los vietnamitas están fabricando muchísimo. Sí. Comercialmente no deja de ser una buena oportunidad para la Argentina. Claro. También. El tema de culturalmente, digamos, entre pueblos, yo creo que eso no cambia, más allá de los cambios de gobierno. Por supuesto, por supuesto. Cualquiera sea el gobierno, los afectos y las, digamos, las simpatías, etcétera. Sí. Pero con Vietnam nosotros hemos exportado hacia Vietnam alimentación y soja. Terrible cantidad de soja, para desgracia nuestra. Sí, es una locura. Paul, de ahora para cerrar, porque ya nos queda siempre, para mí es un gusto enorme escucharte. Ya te digo, ya tenía esta simpatía por Vietnam, pero después de conocerte es como que uno encuentra otra faceta, ¿no? Lo quiere conocer un poco más. ¿Qué nos podés dejar para estas personas que todavía no tienen este acercamiento a Vietnam? ¿Cómo en Buenos Aires, si alguien quiere tener más información, cómo podría saberlo? Bueno, muchas veces me llama gente que ha llamado a la embajada, pero en la embajada tenemos rachas. En este momento una muy mala, porque casi no hay gente que hable español. Entonces te llamas a la embajada, imagínate, te contestan en vietnamés, se acabó la comunicación. Pero entonces de eso han rebotado muchas cosas para acá, para el instituto, por este problema del idioma. De cualquier manera, todas las actividades que nosotros hemos hecho a lo largo de los años, sean conferencias, exposiciones de fotos, de pinturas, cine, presentaciones sobre la historia, la cultura, etcétera, de Vietnam, todas son coordinadas con la embajada. Siempre, no se hace nada que la embajada no sepa, y nunca hemos tenido ningún tipo de problema, porque en ese sentido somos muy rigurosos y respetuosos, ¿no? De no involucrar a la embajada en alguna situación, de ninguna manera. Ahora tenemos por delante este mes de agosto el Colegio Carlos Pellegrini, que es donde se han educado todos los chicos vietnamitas que han venido, y de ahí pasaron a la universidad. Entonces vamos a hacer ahí una linda presentación, y después nos han pedido también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, también ahora para el mes de agosto. Así que bueno, siempre tenemos pedidos. Entonces la mejor manera de contactarse con Vietnam es a través de la embajada. Y ellos a través de la embajada, del instituto, está siempre con los brazos abiertos, y creo que siempre vale la pena conocer otras culturas. Eso enriquece mucho. En este caso Vietnam, pero puede ser cualquier otra. Es muy importante para ampliarle el criterio a la gente, ¿no? Es muy bueno. Conocer otra cultura siempre es enriquecedor. Exactamente. Paul, muchísimas gracias. Un placer y muchas gracias.
Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Espero que hayan gustado. Realmente recibir a Polly es siempre algo muy especial. Bueno, y hablar de Vietnam, este país que uno siempre lo tiene en el corazón por la fortaleza de su pueblo, ¿no? Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos en la próxima edición de Asia, Lejano Oriente. Ahí está, ¿eh? La lección vietnamita. El futuro sin olvidar el pasado. Muchos cuestionan por qué el Vietnam actual comercia con Estados Unidos. Eso lo hace por su pragmatismo político. Pero Vietnam es un país que no se ha olvidado de su pasado. Y por supuesto proyecta su futuro, ¿no? Y nos encontramos ante esta lección tan profunda sobre la identidad y resiliencia. Vietnam ha demostrado que es posible avanzar en el camino de progreso sin dejar atrás lo que nos define como nación. Mientras el país sigue desarrollándose, que estuvo durante muchas décadas el segundo en crecimiento después de China, también se enfrenta al reto de mantener sus costumbres y tradiciones en un contexto global que avanza rápidamente hacia la modernización y que también veremos algunos cambios a partir de este quiebre que estamos viendo, que es la era multipolar. Un tema interesante para ver cómo Vietnam, que está casi olvidado por nuestros pagos, cómo se va a acomodar en este nuevo contexto global. Pero este ejemplo que ha tenido hasta ahora nos invita a empezar en el valor de lo que conservamos, ¿no? En la importancia de la memoria histórica y en cómo esta memoria puede ser un motor de desarrollo. En un mundo donde muchas naciones han sacrificado sus tradiciones, y Argentina se encuentra entre ellas, por esta promesa del progreso, Vietnam nos recuerda que la riqueza cultural no debe ser abandonada, sino integrada en un futuro que construimos. Y quizás el verdadero reto no sea oponerse al cambio, sino encontrar la manera de incorporar nuestras tradiciones en un nuevo orden, en un espacio donde el pasado no sea un obstáculo, sino un punto de partida para avanzar con conciencia y respeto por lo que somos, por lo que fuimos y con proyección para lo que vamos a hacer. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, un placer. Gracias por tanto cariño. Así que los invito una vez más a compartir nuestro contenido, a poner la campanita para saber cuándo es el próximo episodio, a ser miembro de nuestro canal y, si puede, nuestro patrocinador en Patreon. Nos vemos en la próxima entrega de Retrospectiva de Asia TV.